Mami, tengo mucho miedo. No puedo dormir. ¿Me des algo? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Por sus plumas estarás seguro. Ahora te agobia el miedo. Ves que es incierto lo venidero. Todo se está cumpliendo. Amenazado está el mundo entero. En Dios estoy confiado. De su promesa me he aferrado. No temo si Él va a mi lado. Siempre en Él estoy refugiado. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Caerán a tu lado mil. La palabra del Señor en Primera de Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No hay COVID-19 que detenga a la iglesia en el mensaje de proclamar su palabra, de proclamar su grandeza, de proclamar su amor y misericordia. Y 97.7 Nueva Vida, hoy, como te anunciamos durante todo el fin de semana, comienza esta serie de cultos de mediodía aquí en los estudios de 97.7, donde le hemos llamado, echando la red, el culto del mediodía. Así fue que Dios puso en mi corazón que le llamara. Y para eso, una serie de pastores valientes que siempre están dispuestos a estar en la línea de guerra, en la línea de batalla, que nada los intimida para salir de sus hogares, aunque alguno lo pueda criticar, la iniciativa de Nueva Vida o de los pastores estar dispuestos a venir para nosotros proclamar la verdad del Evangelio y la verdad de la Escritura. Hoy rompemos hielo y comenzamos esta tremenda y poderosa semana proclamando la palabra con una pastora queridísima de nosotros, parte de esta casa por mucho tiempo, la pastora Marlene Arroyo, a quien bendigo y te agradezco, Marlene, que hayas aceptado la invitación y de que hayas estado dispuesta a romper el hielo esta mañanita. Tenemos a la gente almorzando en los hogares. Muy bien. Estas horas del almuerzo del mediodía. En otras emisoras, principalmente las de noticias, malas noticias. Análisis casi siempre van por la línea del desastre, del desasosiego, con una buena intención de informar, pero que terminan trayendo ese resultado a la gente. Yo creo que la palabra del Señor es una medicina que sana el alma, que produce paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la herramienta que Dios nos ha dado a nosotros. Así que hoy comenzamos contigo en Echando la Red, el culto del mediodía de 97.7 Nueva Vida. Bendecido Juan Carlos, bendecido Abby y bendecida a toda la familia preciosa que está con nosotros en sintonía a esta hora del mediodía. Y vamos a predicar la palabra del Señor. Y a este mensaje le he llamado: regresa a los brazos de aquel que restaura tu dignidad, Jesucristo. Necesito que tengas tu Biblia cerca de ti, allí en la sala de tu hogar, donde estés, en el comedor. Busca la Biblia, porque vamos a leer bastante palabra del Señor en los próximos minutos. Y te lo voy a explicar todo en un lenguaje tan simple que yo declaro en el nombre de Jesús lo que la Biblia establece. Que el Dios Todopoderoso ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo, te va a convencer, te va a revelar su palabra. Y aquella persona que no conozca a Jesús como su único Señor y Salvador, hoy va a conocer un poco del Señor y va a llegar hasta sus brazos. Y si en algún momento de tu vida aceptaste a Jesús, pero te has apartado de Él, hoy es el día para regresar a los brazos de aquel que restaura tu dignidad. Así que vamos a la raíz del problema. La Biblia revela que nosotros tenemos un enemigo. Le conocemos como Satanás, diablo, el adversario. Y ese enemigo es un espíritu maligno que desde el principio de la historia ha querido debatir, ha querido reñir con el derecho que tiene Dios de gobernarnos, el derecho que tiene el Padre Eterno de gobernar la tierra.
Y a partir del momento en que se comunicó con la primera mujer allá en el paraíso, en el Edén, que la conocemos como Eva, inmediatamente el adversario estuvo incitando a los seres humanos a que abandonaran a su creador. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 3, y voy a leerte los versos del 1 al 5. La incitación del enemigo para que el hombre abandonara a su creador y a su formador, el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. En esta preciosa tarde, pensemos en las consecuencias desastrosas de que Adán y Eva cedieran a las incitaciones del adversario. Cuando desobedecieron la ley divina de no comer del fruto prohibido, ¿cuál fue el resultado inmediato? Y tenemos que meditar en esto, en esta hora del mediodía. Nuestros primeros padres comenzaron a esconderse del rostro de Jehová Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué el hombre comenzó a esconderse? ¿Por qué aquella primera mujer se escondió de la gloria de Dios? ¿Por qué se escondieron de la presencia del Señor? Y aquí la Biblia no nos deja con la duda, sino que Adán confesó la razón de la separación entre Dios y él. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versos 8 al 10. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Inmediatamente Adán está confesando algo. Está cambiando nuestra relación. Ya no existe esa comunión entre tú y yo. Dios ha cambiado algo, pero cambió algo más. No solamente por el pecado, por la desobediencia, cambió la relación entre Dios y el hombre, sino que cambió la forma en que el hombre se veía a sí mismo. Cambió el concepto que tenía de sí mismo y comenzó a sentir algo que nunca había sentido: vergüenza e incomodidad ante la presencia de Jehová. Yo quiero repetir esto porque esto es lo que causa el pecado. El pecado hace que el hombre ya no se vea como Dios lo ve. El pecado hace que el hombre en su interior se avergüence, se incomode, y la consecuencia siempre será que se romperá una relación correcta con el Dios Todopoderoso, y el hombre comenzará a esconderse de la presencia del Señor. Yo voy a hacerte un paréntesis aquí para decirte algo un poquito jocoso, simple, pero que muchos nos van a entender, sobre todo los pastores generales y los líderes que me están escuchando a esta hora del mediodía. Nunca te sientas mal cuando de repente hayas tenido una intimidad con alguien, una amistad bonita, una relación de paternidad espiritual, y de repente saliste al shopping center y una persona se escondió de tu presencia. Y esa persona ya no te mira como antes y ya no te habla como antes, como que se siente incómodo en tu presencia. No te sientas mal por eso. Posiblemente sea que está viendo la gloria de Dios en ti y Él está haciendo las cosas de forma incorrecta. Ve la presencia de Dios en ti, pero ha dicho algo, ha pensado algo incorrecto, y ahora esto causa que se rompa una relación, causa separación, vergüenza e incomodidad. Y esto fue lo que le pasó a Adán. Es que el Padre Celestial no hizo nada incorrecto.
Simplemente Adán desobedeció y ahora está escondido, siente vergüenza, siente incomodidad. Ha cambiado esa intimidad con el Dios del cielo, pero quiero concentrarme en esto. Cambió la forma en que él se miraba a sí mismo. Esto era lo que el diablo quería. ¿Por qué el diablo quería minar la autoestima de Adán? ¿Por qué el diablo quería minar el amor propio de Adán y la primera mujer? Te explico, es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el adversario disfruta consiguiendo que los hombres y las mujeres se porten mal. Porque un hombre o una mujer que hace las cosas de forma incorrecta dejan de reflejar la gloria del Dios Todopoderoso. Y por un lado, el Padre desea que el hombre refleje la gloria del Señor. Y por otro lado, el adversario quiere que la gente peque, que la gente se porte mal, porque es la única manera en que no va a reflejar la gloria del Señor. Pero vamos por favor a leer un poco más de Biblia. Cita Génesis, capítulo 1, verso 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y hembra los creó. Tu diseño original es imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. No importa cómo te sientas en esta hora. Romanos, capítulo 3, verso 23 dice: pero todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y esto explica por qué tantas humillaciones a lo largo de la historia. ¿Por qué tanta vergüenza que ha provocado Satanás al hombre a lo largo de la historia? La Biblia le llama al diablo el creador de este sistema de cosas, que ha difundido este tipo de actitud, que durante el tiempo en que el hombre ha dominado al hombre, dice la Biblia, lo ha hecho para perjuicio suyo, para daño moral. Vamos a la Biblia. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, cita: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. También dice Eclesiastés capítulo 8, verso 9: todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene de hacerle daño a sus semejantes. Y la primera carta de Juan capítulo 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahora que conoces cuál es la raíz del problema, yo quiero traerte buenas noticias. Y es que Jehová respeta la dignidad del hombre. Jehová siempre ha respetado la dignidad de la mujer. Pensemos de nuevo en las condiciones que existían en el jardín del Edén, cuando todavía Adán no había pecado, cuando todavía la mujer no había pecado. Ante ellos había un trabajo ideal, un trabajo que le traía gozo, satisfacción. Tenían comida en abundancia, tenían una salud perfecta y tenían algo que todos nosotros anhelamos: la oportunidad de vivir para siempre con nuestros descendientes. Quiero que te imagines, por favor, esto: que tengas un trabajo ideal, el que te gusta, el perfecto, que no falte alimento en tu nevera, que no falte alimento en tu alacena. Esto es maravilloso, que tengas una salud perfecta, ni un solo dolor de cabeza. Y ahora, la oportunidad de conocer no solamente a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, a tus chornos, y vivir para siempre con toda la gente que tú amas. Yo te pregunto en esta hora del mediodía, ¿te interesa? Porque este era el diseño de Dios. Esta fue la voluntad de Dios en el Edén. Génesis capítulo 1, 28 dice: y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Así que hasta el menor detalle de su existencia demostraba que Dios tenía un propósito digno, un propósito perfecto, ideal, un propósito amoroso
para Adán y para toda la humanidad. Y en esta hora nosotros no podemos perder de perspectiva quién es Dios y cómo es su corazón, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hasta el menor detalle estuvo planificado por el Dios del cielo. Pero una vez que Adán y Eva perdieron la perfección, tenemos que respondernos una pregunta. Adán cambió, Eva cambió, pero ¿acaso Dios cambió? ¿Acaso cambió la actitud de Dios hacia el hombre? ¿Acaso cambió la dignidad que el Padre Eterno quiso darle al hombre? E inmediatamente voy a responder esta pregunta. De ninguna manera. No cambió. Por ejemplo, sabiendo el Padre Eterno que Adán había pecado, que la mujer había pecado, y como consecuencia del pecado se estaban sintiendo avergonzados, incómodos, lejos de él. Se afectó su estima. A pesar de todo esto, no los rechazó. La palabra del Señor dice que el Padre tuvo la gentileza, el Padre tuvo la bondad de vestirlos con largas prendas de piel para que ya no estuvieran vistiéndose con higueras cocidas. Lo dice Génesis capítulo 3. Yo voy a leerte los versos 7 y 21. Escríbelo, márcalo, por favor. Dice la Biblia, Génesis 3:7. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Ahora cita el 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Así que a pesar de que el Padre estaba consciente, ustedes han pecado. Por eso están avergonzados, por eso están incómodos, por eso se sienten lejos de mí. A pesar de todo eso, yo no quiero que sigan avergonzados. Yo no quiero que sigan incómodos. Yo no quiero que sigan lejos de mi presencia. Yo los trato con respeto, con honor y con dignidad. Con esto quiero decirte en esta preciosa hora del mediodía que no importa el pecado que hayas cometido, no importa el error, no importa la baja autoestima, el amor propio que hayas perdido en este transitar. La Biblia dice que un corazón triste, un corazón humillado, Dios jamás desprecia. Hoy es el día para que conozcas un poco más de cómo es el corazón del Padre Eterno y para que regreses a Él. Ahora, te voy a dar más evidencias bíblicas en esta preciosa hora del Señor. Siglos después, al dar sus leyes a la nación de Israel, otra vez vemos el corazón del Padre mostrando su amor, mostrando su compasión a todos los miembros de la sociedad que como hoy en el año 2020 son víctimas de maltrato y de abuso. En este momento histórico eran los huérfanos, las viudas, los inmigrantes. Y para darte una evidencia bíblica, por favor, ven conmigo al Salmo 72, verso 13. Escucha, por favor. Esto es el Padre Eterno con la nación de Israel. Pero por favor, apodérate de esta palabra. Dice la Biblia, tendrá compasión de los humildes y salvará la vida de los pobres. Así, cuando los israelitas cosechaban cereales, aceitunas, uvas, no debían regresar a buscar lo que se le caía, lo que quedaba atrás. Más bien, Dios dio una orden, que todo eso que se cayera fuera para el residente inmigrante, para el huérfano de papá y para la viuda también. Los que conocen un poco de Biblia, ¿recuerdan la historia de Ruth y de Noemí y de Boaz, el campo de Boaz? Cuando Noemí le dijo a Ruth, vete a trabajar a ese campo, y como era viuda y no tenía nadie, comenzó a recoger, a espigar de las orillas, porque esta era una ley, un derecho. Todo pobre, todo inmigrante y toda viuda, por las leyes del Dios Todopoderoso, siempre estaban protegidos, porque nuestro Dios es un Dios de amor, de compasión y de justicia. Voy a leer rapidito Deuteronomio capítulo 24, versos 19 al 21. Hasta este momento alguien tiene que estar convenciéndose de que no importa que esté encerradito en su hogar,
No importa que falte un poco de algo. No importa que te sientas mal, que te estés preguntando tantas cosas. Hoy tienes un Dios que te ama y tienes un Dios que te ve. Tienes un Dios que te cuida. Y si estás separado de Él quiere, te está llamando con cuerdas de amor en este momento. Él quiere que regreses y Él va a restaurar tu dignidad. Deuteronomio 24, 19 al 21 dice: si al estar recogiendo la cosecha de su campo, se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que los recoja algún extranjero de los que viven entre ustedes. O algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas. Las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas. Lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y al poner en práctica todas estas leyes, todas estas disposiciones, no había necesidad de que nadie estuviese mendigando por las calles. No había necesidad de miseria, de pobreza, porque hasta los más pobres tenían un trabajo digno, porque este es el gobierno de Dios. Padre Santo, ¿no es emocionante? Así es que Dios gobierna. Y en este punto quiero decirte algo. Jesús ya reina sobre la iglesia, pero reinará sobre todos. Gobierna en la iglesia, pero gobernará sobre todos. Y todo ojo le verá gobernando con sabia justicia. Ahora vamos a Jesús, porque Jesús también vino a traer el corazón del Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Y si alguien supo reconocer aquí en la tierra la dignidad humana, ese fue Jesús de Nazaret. Jesús demostró que a él le importaba la gente, la dignidad de la gente. Y yo he escogido un caso muy especial y muy pertinente para esta temporada de crisis que estamos viviendo en Puerto Rico y en las naciones de la tierra, esta plaga del coronavirus. Usted no vaya a creer que esto es algo que nunca ha acontecido en la historia. No, la historia nos presenta momentos muy parecidos a este. La diferencia está en que usted y yo nunca lo habíamos vivido. Y en la palabra del Señor, cuando Jesús caminó como hombre Dios en la tierra, también Jesús se enfrentó a casos como este. Así que he escogido a uno, porque allá cuando Jesús estaba caminando por Galilea, se le acercó un hombre contaminado, un hombre con lepra. Y la ley mosaica establecía algo parecido a lo que estamos viviendo nosotros aquí en Puerto Rico y en las naciones. Aquí en Puerto Rico se está diciendo: quédate en tu casa. Y si vas a salir, que sea para casitos de emergencia. Y la orden ejecutiva de la honorable gobernadora determina qué personas pueden salir. Qué bueno que nosotros, los predicadores, estamos incluidos en esa orden ejecutiva. Por esa razón estamos aquí hoy en Nueva Vida 97.7, llevándote la palabra del Señor y salvando vidas y dando una palabra de fe, una palabra de esperanza. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque también el encierro, el confinamiento, trae un efecto, un daño psicológico en la vida de la gente. Y nosotros estamos aquí para traerte una palabra que te sana, una palabra que te liberta y una palabra que te trae salvación y vida eterna. Aleluya, tengo que decir aleluya. Cierro paréntesis y continúo en esta hora. Y aquí te estamos diciendo: quédate en casa. Ahora bien, la ley mosaica decía: como ese hombre o esa mujer están contaminados y tienen lepra, pues esto es lo que vamos a hacer. Tan pronto sepa que está contaminado, tiene que cubrirse completo y tiene que gritar: inmundo, inmundo, para que todo el mundo sepa que está contaminado, que no se pueden acercar a él y que tiene lepra. Vamos a leerlo. Dice Levítico capítulo 13, verso 45. El que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará: impuro, impuro.
Pero este contaminado, este leproso, cuando vio a Jesús de Nazaret, no gritó impuro o inmundo, no dio el debido aviso cuando se aproximaba a Jesús, sino que dice la Biblia, se inclinó a tierra y le suplicó, Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme. Vamos a leer Lucas capítulo 5, verso 12, dice la escritura. Un día estando Jesús en un pueblo, llegó un hombre enfermo de lepra. Al ver a Jesús, se inclinó al suelo y le rogó, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Y yo quiero llamar tu atención a lo que hizo Jesús. Jesús no era un religioso. Un religioso cualquiera hubiese dicho, estás violando la ley. Te condeno por violentar la ley. La ley, no, estás en pecado. Y tampoco lo evitó. No te acerques, que me contaminas. Ni tampoco lo ignoró ni hizo como si no existiera. Todo lo contrario. Respetó su dignidad. ¿Sabe lo que hizo? Jesús se acercó. Jesús lo tocó. Y conmovido Jesús dijo, quiero ser limpio. Ahora, quizás usted cuando simplemente lo escucha de esta manera, usted dirá, bueno, es normal. Es Dios, es Jesús de Nazaret. No, Jesús no estaba obligado a tocarlo. Porque traje para ti en esta hora por lo menos 2 ejemplos. Cuando Jesús sanó y no tocó. Jesús simplemente habló. Mira, Jesús demostró que era capaz de curar a la gente a la distancia. De cerca, tocando a la gente. Sin embargo, en el caso que estamos hablando hoy, decide tocarlo porque hay algo que restaurar. Voy rapidito en esta hora. Mateo, quiero leerte Mateo 15, 21, dice, Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel, dijo Jesús. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Aquí Jesús ni se le acercó mucho, al contrario, siguió caminando, ni la tocó tampoco. Vamos a otro ejemplo, Marcos capítulo 10, verso 51. Dice la palabra del Señor, que un ciego se le acerca y Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús dijo, puedes irte. Tu fe te ha sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. No lo tocó, le dijo, vete, ya estás sano, vete. Lucas 7:1 dice, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Capernaum. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo, este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó amigos a decirle, Señor, no te molestes porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y mirando a la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe
como en este hombre. Y al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. 3 ejemplos te di que quiero que los estudies. Jesús sana a la distancia. Paréntesis. Jesús puede sanarte ahora. No tenemos que tocarte. No tenemos que hacer nada. Simplemente pedirle al Padre Eterno con fe que ahora mismo lo haga. Si Él da la orden, tu respuesta la vas a recibir. Si Él da la orden, se va de ti la enfermedad. Si Él da la orden, cualquier milagro puede acontecer ahora en la sala de tu casa. Créelo. Ahora cierro paréntesis y voy terminando. Pero al leproso lo tocó. Lo tocó. Estaba lleno de lepra. Así que llevaba muchos años sin que nadie lo abrazara. Ay, esto me dan de esos de llorar. Llevaba muchos años sin que nadie lo tocara. Llevaba muchos años sin un beso. Muchos años sin sentir la cercanía de alguien. Llevamos nosotros en Puerto Rico 3 semanas encerrados en la casa. Y hay gente desesperada, incluyendo gente llena de fe. Pastores, líderes desesperados. Gente me escribe, mis hijos espirituales me escriben. Ay, qué deseos tengo de congregarme, cuánto los extraño. Dios mío, gente desesperada. No puedo ir a ver a mami, no puedo ir a ver a papi. He celebrado el cumpleaños y mis amigos, mi familia. Ahora imagínense a este leproso que llevaba años recibiendo desprecio. Años, él mismo diciendo, soy inmundo, soy impuro. Años sin un toque. Por eso, ¿cuánto tiene que haberle reconfortado el toque de Jesús de Nazaret? Sin duda alguna, el leproso hubiera quedado satisfecho con que Jesús a la distancia hubiera dicho, sé sano, punto. Pero Jesús quería algo más que sanarlo. Jesús quiere hacer algo más que sanarte en esta mañana. Jesús quiere hacer algo más en esta mañana que responderte la pregunta que le estás haciendo. Algo más. Y es que Jesús le devolvió la dignidad a este hombre. La manera como Jesús lo hizo, no solamente le devolvió la salud, sino también su autoestima, su identidad. Entonces, es importante esperar que en la sociedad actual alguien se preocupe tanto por la dignidad de la gente. Yo no sé si alguien se ha preocupado por tu dignidad, cómo te sientes, pero tengo la buena noticia. A Jesús le interesa. Y Jesús quiere que regreses a sus brazos. Quiere que regreses. Termino con esto. Jesús enseñó lo que nosotros conocemos como la más famosa, como la regla de oro, cuando se trata de las relaciones interpersonales. Aparece en Mateo 7:12, dice la Biblia, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Mateo 7:12. Voy a leerte otra porción escritural. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen toda la ley y los profetas, la regla de oro. Entonces, en esta preciosa hora del mediodía, yo te estoy presentando a un Cristo que quiere salvarte. A un Cristo que si algún día lo recibiste como Señor y Salvador y te alejaste de Él, quiere que hoy regreses a sus brazos. Quiere que regreses a Él. Yo quiero decirte que tú no estás escuchando este mensaje por casualidad, porque nuestro Dios no se mueve en casualidades. Es un Dios de orden, es un Dios de propósitos, es un Dios que te ama. Si en esta preciosa hora alguien ha sentido que ha perdido su dignidad, que se siente culpable, que se siente lejos del Señor, si alguien se siente merecedor del coronavirus, se siente merecedor de todas estas plagas, yo quiero decirte que Jesús está con los brazos abiertos, con los brazos extendidos para que tú regreses a Él. Te lo he comprobado por la palabra del Señor. Número 1, con el diseño original. Número 2, cómo Jehová trató a la nación de Israel. Y número 3, cómo Jesús se ha comportado con la gente que necesitaba
cuando caminó aquí en la tierra. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios habla a través de nosotros, a través de sus llamados, y es un llamado que te está haciendo el Dios Todopoderoso para que regreses a Él. Y yo quiero orar por ti. Amén. Quiero orar por ti. En esta hora del mediodía abrimos las líneas telefónicas 787-993-9700. Estamos aquí para orar por tu necesidad, pero primordialmente estamos haciendo primero un llamado a todos aquellos que estos días y el ambiente de estos días les ha dicho y los ha persuadido en el corazón, porque el Espíritu Santo es el que ha estado trabajando en los corazones. Necesitas regresar, necesitas volver a tener intimidad conmigo. En este momento, marca 787-993-9700. Hay un Dios todopoderoso que en esta hora tiene un amor, un corazón lleno de amor y misericordia para ti, para sanarte, para salvarte, para perdonarte. Tenemos las primeras llamadas ya aquí en línea telefónica. Buenos días. El culto del mediodía echando la red de 97.7. Buenos días. Estamos contigo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes el volumen altito? Me está haciendo feedback. Tenemos el cuadro telefónico lleno, Marlene. Qué bueno, qué Pero bueno. no sé por qué la razón. Avi, no hay un botoncito por ahí en la cosa. Voy a bajar el volumen de la radio, que lo tengo con una bocina. Sí, excelente. mi amor, si eres tan amable, qué bueno. Estaba el barrio escuchando también. Amén. Bendecida, mi amor, bendecida eres, corazón. Sí, yo desde que comenzó, he sentido la presencia del Señor en mi vida. De veras. Yo estaba metiéndome en la ducha para darme un duchazo y he empezado a sentir la presencia del Señor en mi vida. Cómo me ha ministrado ese mensaje. No pude tomar. Yo me estoy saliendo del lado del radio porque es que tiene una bocina, mi esposo le puso una bocina. Sí. Y yo tengo que decirle a usted que yo he sentido la presencia del Padre Celestial en mi vida. Amén. El Espíritu Santo me ha invadido. Que todas mis necesidades, tanto espirituales como físicas y emocionales y psicológicas, han sido satisfechas. Aleluya. Gloria a Dios. Qué poderoso. Yo conoce cómo es que yo me he sentido todo este tiempo. Wow. Durante muchos años, desde que yo comencé en el Evangelio, a los 9 años, he estado presente en la viña del Señor. Pero en estos últimos 36 años he sentido mucha opresión. Okay. Opresión. Mi amor, tú. Me han querido bajar la dignidad. Dios la está sanando esta mañana. Le está ministrando en todas las áreas de la vida. Amén. ¿Tú estás regresando al Señor también con esta llamada telefónica, mi santa? Sí, enfermera, 35 años y me siento No, ella continúa hablando. Con problemas de movilidad, no veo por el ojo derecho. Okay. Vamos a estar orando por sanidad completa. Vamos a estar física. orando por ti, mi corazón. Ella expresa que está ministrada en todas las áreas de su vida, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sí, esta palabra de que el Señor restaura su dignidad, le está ministrando. Quédate en línea, en línea no, sintonizada con nosotros, porque al final vamos a estar orando por ti, mi corazón, para que nos pongamos de acuerdo en oración. Claro que sí, vamos a más en esta hora. Sí. Nueva Vida, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, buenas tardes. Dios le bendiga mucho. Amén, corazón. ¿Estoy al aire? Sí, estás al aire. Sí. Sí, mira, pues nada, mira, de mi parte, pues personal, yo acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Qué bueno. Sí, estoy pasando unas luchas entre vecinos, ¿verdad? Se me hace un poco difícil, porque no quiero echar para atrás, quiero al contrario, seguir para el frente. Amén. Dios conoce todos nuestros corazones. Claro que sí. No quiero tropezar, quiero evitarlo. Y mantenerme en los caminos te noto con temor.
entiendo. Te noto con temor. Te hago una pregunta, mi corazón. ¿Estás firme hoy en el Señor Todopoderoso? No 100%, porque obviamente, pues, ¿verdad? Le he fallado, ¿verdad? Y me siento mal conmigo mismo. Pues vamos a orar por ti interior, también. ¿verdad? Eso es lo que estamos predicándote hoy. Exactamente. Fíjate que el enemigo quiere que camines hacia atrás, pero Dios quiere que camines hacia el frente. Exacto. Toma la decisión hoy. Recuerda que tú no puedes esperar ser perfecto ni sentirte bien para regresar a Cristo. Regresa inmediatamente a los pies de Jesús. Esto es como el enfermo que dice, cuando me sane voy al médico. No es cuando estás enfermo que tienes que venir. Así que hoy te vas a reconciliar con Jesús y el Padre que comienza la buena obra en ti la va a perfeccionar y tú te vas a perdonar a ti mismo. Amén. Vamos a más en esta hora. Tenemos muchas llamadas telefónicas. Nueva Vida, buenos días. Buenos días. Bueno, Sí, estamos contigo. Dios le bendiga. Amén. Pido oración, sé que Dios tiene control de todo y me sonará que estará. Perdón, amor. Que sé que Dios tiene control de todo. Sí. Yo tuve una hospitalización hace poco y sé que Dios me sanará, me restaurará. Amén. Claro Tienes que fe. sí, claro que Muy sí. bien. ¿Eres iglesia? ¿Estás firme en tu fe? Sí, yo iba 6 veces y la extraño mucho. Amén. Qué Claro bien. que sí, mi amor. Vamos a estar orando por ti, mi corazón. 993-9700, la red del culto del mediodía de 97.7. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo tengo la vestidura de Cristo Amén. y creo en Él. Amén. Amén. Estoy convencida que todo esto pasará. Amén. Pero yo quiero que oren por mi familia, que sigan mi camino, como yo creo en Él. El A mi camino. familia y al mundo entero. Claro que sí, Claro mi que amor. sí, mi amor. Claro que Vamos sí. a orar por ti y por toda tu familia. Cuadro telefónico lleno en esta hora del mediodía. Buenos días. Buenos días, estamos contigo. Buenos días. Vamos a la próxima, Avi. Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos Estamos días. contigo, estás en el aire, mi amor. Muy buenos días. Mi nombre es Teresa. Voy camino a mi trabajo. Ok. Y quisiera que pusieran en oración a mi pareja que está en el hospital en estos momentos, luchando. Hasta el momento no ha llegado el resultado porque no entró por el COVID, entró por cardíaco. Y quiero, ¿verdad?, que tengo fe en que cuando ese resultado llegue va a ser negativo. Claro que sí, mi En el amor. nombre de Jesús Oramos de para que Dios lo Nazaret. levante. Claro que sí, la palabra pareja, ¿es tu novio o esposo? Es este esposo. Tu esposo. Ok. Muy bien, pues entonces vamos a orar por tu santo esposo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios ama a la familia. Quédate en sintonía con nosotros el mayor tiempo posible, ¿verdad? Sé que vas camino al trabajo. Vamos a orar por él. Vamos a más llamaditas en esta hora. Buenos días, Nueva Vida. Buenos días. Buenos días. Buenos Estamos contigo, días. adelante. Hello. Estamos contigo, adelante, estás en el aire. Pido la oración porque yo soy de acá de Canóvano. Sí, Pertenezco a la iglesia AMEC. sí. Ujú. Pertenezco a la iglesia AMEC, pero es que esto de esta enfermedad me tiene a mí demasiado de inquieto. Yo pido la oración por mí y mi familia. Muy bien. Claro que sí, mi amor. Vamos a estar Claro orando que sí. por ti. Yo creo que es normal la ansiedad, Juan Carlos, Avi, cuando el pueblo de Israel, en la plaga número 10, Ujú. el Dios Todopoderoso le dijo, la muerte va a pasar por Egipto, pero le dio instrucciones a ustedes, cómanse el cordero completo, lo que sobre lo queman y tomen la sangre del cordero y colóquenla en los dinteles y en el dintel, en la columna de sus puertas. Yo me imagino que la gente dentro de las casas estaba temblando de miedo porque saben que la muerte iba a pasar, pero hubo dos cosas que le daban paz y seguridad. Uno, que se habían comido al cordero completo. Y número dos, que la sangre del cordero estaba allí cubriéndolos. Y hoy día
en los que tenemos al Cordero completo dentro de nosotros, es decir, a Cristo dentro de nuestro ser, y estamos cubiertos con su sangre, eso tiene que echar fuera toda ansiedad. Tiene que darnos paz y seguridad, aunque la muerte pase por el frente de la casa. Claro que sí. Y la victoria siempre hace, la obediencia siempre hace una diferencia en la victoria. Exacto. Porque la obediencia es la que provoca que esa palabra poderosa del Exacto. Señor nos cubra por completo. Hay bendición. Vamos a más en esta hora. Nueva Vida, buenos días. Buenos días. Estamos contigo, buenos días. Bendiciones, buenos días. Hello. Sí, estamos contigo. Hello. Bendiciones, estamos contigo, mi amor, adelante. Hello. Hola, hola. No nos está escuchando. No nos escucha. Esa no nos está escuchando. Inténtalo otra vez. Buenos días, Nueva Vida. No. Sí, estamos contigo, mi amor, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Ah, muy bien. Sí, mira, qué petición para reconciliación de nuevo con el Señor y que Dios me ayude a permanecer. Claro que Necesito sí. que me ayude a permanecer. Mucho lo necesito. Lucho todos los días para permanecer. Se me está haciendo difícil. Repite conmigo ahora mismo, amor mío. Repite conmigo. Padre Santo. Repite conmigo, mi amor. Padre Santo. Santo, Hoy yo me reconcilio hoy yo me reconcilio con Jesús. con Jesús. Lo recibo como mi Señor. Lo recibo como mi Señor. Echa fuera de mi vida todo temor. Echa fuera de mi vida todo temor. Bautízame con tu Espíritu Santo. Como bautízame con tu Espíritu Santo. Amén. Mi amor, tú vas a permanecer. Tú vas a permanecer. Regularmente los seres humanos son duros consigo mismos. No te culpabilices tanto. Tú vas a permanecer. Toma decisiones firmes, contundentes, de obediencia al Señor. Permanece. Amén. Amén. Eres iglesia, vamos. Ánimo, mucho ánimo. Gracias. Dios les bendiga mucho. Un Gracias. abrazo Sí, a la mi amor. distancia. Precisamente para esto diseñamos este segmento. Precisamente para esto. Amén. Tenemos el cuadro lleno, Marlene. Sí, Vamos a más en esta hora. Buenos días, Nueva Vida. Nueva Vida, buenos días. Tienes que estar bien pendientes al teléfono. Nos escuchas por el teléfono. Buenos días. Vamos a la próxima, Avi. Buenos días, Nueva Vida. Hola. Sí, estamos contigo. Adelante. Buenas tardes. Hola. Sí, te estamos escuchando, mi amor. Hola. Contigo, muñequita, contigo. Escúchanos por el Ok. teléfono, no por la radio. Sí, sí. Ok. No, sí, por el teléfono. Buenas tardes. Sí, mi amor. Primeramente, para pedir oración por Puerto Rico Amén. y pedir la oración, pues yo voy de camino a mi trabajo, trabajo en una farmacéutica, Ujú. para pedir la oración por todos mis compañeros. Sé que dejamos a nuestras familias con miedo, pero tenemos que hacerlo para seguir haciendo medicamentos, ¿verdad? Sí, claro. Y pido pues, oración que nos cubra, Señor, por su misericordia. Amén. Oramos por ti. Al final vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por todo esto, pero que ahora mismo el Padre Celestial envíe sus ángeles para que te acompañen, para que te cuiden. Estás cubierta con la protección del Altísimo. Amén. Gracias por tu llamada, mi amor. Tenemos par de minutitos para par de llamadas. 1 minutito, 2 minutitos más. Tenemos el cuadro lleno en esta hora. Nueva Vida, buenos días. Hello. Sí, Hola, mi estamos amor. contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quería hacer una petición de oración por mi pastor y su familia que se infectaron del COVID-19 Wow. y por todos los enfermos, ¿verdad? De este virus y que Dios, ¿verdad? Tenga misericordia. En el nombre de Jesús. Claro que sí. ¿Desde cuándo tienes esa información de que él está afectadito con el COVID y su En nombre de familia? Jesús. ¿Desde cuándo, mi amor? Y que Dios los cuide y los bendiga y gracias, ¿verdad? Por mantenernos en Princesa, contacto con el Señor. princesa, ¿desde cuándo tienes Ajá. conocimiento de que tu pastor está con el COVID? Hace como 2 semanas. 2 Y semanas. anoche tuvieron que ir a sala de emergencia porque estaba de nuevo con problemas respiratorios. Dios mío. Amén. Vamos a orar por tu pastor
y vamos a orar por toda la familia. Mantente conectada a Nueva Vida, que al final, ya en unos minutitos, vamos a estar clamando al Padre Eterno. Amén. Claro que sí. Próxima llamada, por favor. Hola, Hola, mi amor, bendecida. es la primera vez que llamo. Bienvenida, mi corazón, bienvenida a Nueva Vida. Solamente para que oren por mi familia. Ok. Y por mí en especial, porque tengo un peso en el pecho tan grande. Esa ansiedad, que yo sé que el Señor tiene control de todo. Muy Pero bien. de todas maneras, una oracióncita no viene mal. Claro que sí, mi amor. Vamos a orar por tu casa, vamos a orar por toda tu familia. Claro que sí, mantente conectada con nosotros a través de la radio, mi amor. Vamos a orar por ti. Estamos cerrando ya con esta oración. Hemos tenido el cuadro telefónico lleno Sí. todo el tiempo, Marlene. Sí. Sabemos que hay miles de personas allá afuera sintonizando. Parte del propósito principal de Nueva Vida, haber hecho esto que acaba de comenzar, es precisamente ministrar la palabra del Señor. Es el alimento del alma, es lo que nos sostiene. Amén. Y sabemos que hay una necesidad enorme, como hemos tenido variedad de casos, desde el que está sumido en depresión, en ansiedad, hasta aquellos que se nos han reconciliado, que hemos tenido varias vidas esta mañanita. Nosotros cerramos en esta hora del mediodía con esta oración de la pastora Marlene Arroyo. Si no pudiste salir al aire, siempre decimos no pierdas la fe, no pierdas el ánimo. Claro. Dios sabe quién eres, Dios sabe cuál es la necesidad que tienes y está presto, ¿verdad?, para conceder la petición de tu corazón conforme a su plan y a su propósito para tu vida. Y que escriban su petición, Juan Carlos. Pueden conectarse a través de Facebook Live y escribir su petición, y allí vamos a entrar y vamos a tomarla y vamos a responderle y vamos a orar por ti también. Pongámonos de acuerdo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por tu poder, precioso Espíritu Santo, te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder predicar tu palabra, de poder impartir, Señor, de lo que registran las Sagradas Escrituras. Padre Celestial, te pedimos que tú sanes a todos estos pastores, todos estos ministros que se han enfermado. Padre, creemos en lo que dice tu palabra, que por la llaga de Cristo fuimos sanados. Padre, que un manto de sanidad arrope la isla de Puerto Rico. Mira a todas las personas que se han comunicado con nosotros, pidiendo que nos pongamos de acuerdo con ellos a favor de su familia. Señor, abre los cielos, que destilen bendiciones y respuestas sobre cada familia que en esta hora se acerca a ti con lágrimas y con fe. Señor, conocemos tu corazón. Desde ya te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque sabemos que todo esto será para el bien de la humanidad. Amén y amén. Marlene, gracias por estar con nosotros y comenzar hoy. Amén. Esto que Dios puso en nuestro corazón a hacer durante todos estos días. El lockdown dura mucho tiempo, posiblemente hasta junio. Nos dijo hoy el presidente de la Asociación de Alcaldes, el alcalde de San Lorenzo, que él pensaba que esto se podía extender hasta el día 7 de junio. Sí. Así que nos queda mucho tiempo. Queremos llevar esta administración a los hogares, esta palabra al mediodía todos los días. Gracias por sacar de tu tiempo, venir de Ponce para acá. Amén, amén. Mañana tenemos al pastor Robert Gómez, así que saludos para el pastor Robert Gómez. Mañana con una palabra poderosa y con mucha oración por el pueblo. Así que los bendecimos a todos en esta hora. Bendecidos. Paso